Descubre el método sobrenatural que Dios reveló para manifestar milagros en 3 pasos sagrados. En un pequeño pueblo, donde la brisa murmura secretos de fe, vivía Ana, una madre devota de San Juanito. Su corazón latía con esperanza y desesperación, pues su pequeño, Samuel, luchaba con una enfermedad que lo consumía día tras día. Las noches eran largas y las lágrimas, interminables, pero la capilla del pueblo permanecía como su refugio sagrado. Allí, las velas danzaban al ritmo de sus oraciones, y Ana imploraba a la Virgen de Guadalupe por un milagro. El aire estaba saturado de fe, cada rincón de la capilla resonaba con historias de sanaciones divinas. Mientras la comunidad se unía en vigilia, voces de incredulidad comenzaron a surgir. ¿Por qué no confías en la medicina moderna?, cuestionaron algunos, apelando a un prestigioso médico que prometía un nuevo remedio experimental. Ana, consumida por su amor maternal y su fe, se encontraba atrapada entre 2 senderos. Desesperada, buscó orientación con el pastor del pueblo, quien le habló de un método sobrenatural revelado en 3 pasos sagrados: persistencia en la oración, el poder del ayuno y la entrega total a la voluntad divina. Aquellas palabras parecían flotar en el aire, como un murmullo celestial, guiándola hacia un destino que aún no podía vislumbrar. Con fervor, Ana comenzó sus esfuerzos. Pero el tiempo pasó y las señales de mejoría se desvanecían. Su corazón, lleno de anhelos, se tornaba oscuro como la tormenta que se acercaba aquella noche. La tristeza embargaba su hogar, mientras la voz de la duda resonaba más fuerte en su mente. Sin embargo, en medio de su dolor, Ana sintió una chispa de esperanza. Recapitulando todo lo vivido, se dio cuenta de que quizás este sufrimiento traía consigo un propósito que iba más allá de su necesidad. A la claridad que trajo su reflexión se unió la comunidad, quienes comenzaron a formar cadenas de oración a su alrededor. En aquel lugar sagrado, la capilla se llenó de almas unidas en fervor, orando por Samuel. Entre murmuraciones de fe y promesas de apoyo, un aire de esperanza llenó el ambiente. En una atmósfera de devoción, Ana colocó su fe como un faro, iluminando su camino. Sin embargo, cuando el clamor colectivo alcanzó su punto máximo, su corazón seguía batallando entre la fe y la realidad. El momento culminante llegó una noche cuando, tras una incesante oración, un poderoso susurro flotó desde el cielo. Una paz inexplicable invadió su ser, como un cálido abrazo divino en medio de su tormenta. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Esa mañana, algo extraordinario ocurrió. Samuel comenzó a mostrar signos de mejoría, su risa llenó el hogar tras meses de angustia. El eco de las oraciones resonaba fuerte y claro, creando un hilo de conexión entre el milagro y la comunidad. Pero lo que parecía un triunfo se convirtió en otro momento de reflexión para Ana. Ahora, ¿cómo combinarían su fe inquebrantable con la realidad de la medicina? Mientras compartía su experiencia, la congregación, asombrada y conmovida, se sintió tocada. Los murmullos de esperanza llenaron el aire, pero Ana sabía que su travesía no había terminado. Con su corazón palpitante, se preguntó, ¿qué otros caminos de fe están por revelarse? La historia de Ana apenas estaba comenzando, y el impacto de su experiencia prometía llevar un mensaje más profundo que un simple milagro. ¿Qué lecciones le guardaría el cielo a quienes se atrevan a perseguir lo divino? Así, la capilla se llenaba de luz, prometiendo un capítulo aún más glorioso en la vida de Ana y su comunidad.
Ana caminaba por el sendero que llevaba a la capilla, su corazón palpitaba con una mezcla de gratitud y ansiedad. La risa de Samuel aún resonaba en sus oídos, su pequeño guerrero poco a poco recuperando la alegría de su niñez. Sin embargo, su fe había sido puesta a prueba, y Ana sabía que el camino no había hecho más que comenzar. ¿Cómo puedo fortalecer mi fe para lo que vendrá? Se preguntaba, consciente de que ese día podría traerse nuevas lecciones. Al entrar en la capilla, el aroma a cera y flores se mezclaba con el murmullo de las oraciones. Las manos de los devotos se alzaban hacia el cielo, un coro entrelazado de esperanzas compartidas. Las velas iluminaban la atmósfera, cada llama vibrando con los deseos de aquellos que buscaban lo sobrenatural. Ana decidió unirse a la congregación en oración. Se arrodilló en el suelo frío, inclinando su cabeza mientras sus labios susurraban las peticiones más profundas de su corazón. Señor, si has comenzado esta obra en Samuel, ¿qué otras maravillas tienes preparadas para nosotros? Imploró, sintiendo como una suave brisa soplaba alrededor de ella, como un abrazo divino. A medida que la oración avanzaba, un profundo sentimiento de claridad la envolvió. Recordó el primer paso del método mencionado por el pastor, la persistencia en la oración. Era un acto de amor, un compromiso que debía sostener, no solo por ella, sino por toda la comunidad. Había visto el poder de la fe colectiva y cómo cada oración se convertía en un ladrillo en la construcción de un milagro mayor. Días se convirtieron en semanas, y con cada nuevo amanecer, la salud de Samuel mostraba más progreso. Ana sabía que su historia había inspirado a otros a buscar su propia conexión con lo divino. La capilla se llenó de nuevos rostros, almas que llegaban en busca de un destello de esperanza. Esta era la segunda revelación, el poder del ayuno, un sacrificio que unía a todos en la búsqueda de energía espiritual. Ana invitó a la comunidad a unirse a ella en un ciclo de ayuno y oración, creando una atmósfera de fervor y devoción. Una tarde, Ana y un grupo de fieles se reunieron en la capilla. Juntos, decidieron realizar un día de ayuno y meditación. Era un acto simbólico, donde cada sacrificio personal sería ofrecido al cielo por aquellos que más sufren. Mientras cerraban sus ojos, Ana sintió una corriente de unidad fluir entre ellos, como si todos estuvieran conectados por un hilo dorado de amor y fe. Las lágrimas comenzaron a fluir por sus mejillas, no de tristeza, sino de pura dicha. Al terminar el día, un hombre de la congregación, conocido por ser un escéptico, compartió su experiencia. En este día, he sentido la paz más profunda de mi vida. Aunque dudo, sé que hay algo más grande que todos nosotros aquí. Sus palabras resonaron en el corazón de Ana, quien comprendió que, a través de su sufrimiento y su fe, no solo había encontrado un milagro para Samuel, sino también para muchos otros alrededor. Con esta conexión renovada entre la comunidad, Ana sentía que estaban al borde de un nuevo despertar. Sin embargo, en la profundidad de su ser, sabía que algo aún debía suceder, algo que trascendía su entendimiento. La oración y el ayuno eran solo el inicio, y el tercer y último paso estaba cada vez más cerca. Mientras salían de la capilla esa noche, la luna iluminó sus rostros cansados pero llenos de esperanza. Una voz susurró en su corazón: sé paciente. El tiempo de la revelación llegará. Ana sonrió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La historia se había expandido. Las mañanas eran cálidas con promesas de milagros futuros, pero Ana no podía evitar preguntarse, ¿qué tan profundo será el camino que la espera? ¿Qué milagro esperaba ser revelado en el paso final de este sagrado método? En su interior, anticipaba el abrazo divino que se avecinaba, lo que le prometía el cielo aún estaba por llegar. La nueva semana amanecía con un cielo despejado, lleno de posibilidades. Ana se despertó antes del alba, la luz dorada comenzaba a filtrarse por la ventana. Su corazón latía fuerte, sintiendo la energía radiante del nuevo día. Había tomado la decisión de preparar su alma para lo que estaba por venir.
Hoy daré el tercer paso, pensó mientras se vestía con devoción. Desayunó rápidamente, sus pensamientos dirigidos hacia la capilla. La comunidad había crecido de forma imparable, y cada encuentro era una fuente de alegría y unidad. Mientras se dirigía al lugar sagrado, recordaba las historias que se habían tejido en ese espacio. Cada mirada, cada palabra compartida, formaban un tapiz de fe que se alzaba hacia lo alto. Alvera, su amiga de toda la vida, la recibió con una sonrisa brillante. Ana. Hoy se siente algo especial en el aire. Exclamó, sus ojos brillaban con la luz de la esperanza. Ana sintiendo que ambas estaban en sintonía con lo que iba a ocurrir. No solo era un nuevo encuentro, era el momento de la manifestación. Se sentaron juntas en una esquina de la capilla, rodeadas de otros conocidos, y juntos comenzaron una serie de himnos que resonaban en las paredes. La música elevada parecía hacerse eco del fervor en los corazones de todos. Ana alzó su voz, entregándose a la melodía, dejando que cada nota le acercara más al cielo. Era un sonido continuo de alabanzas que llenaba el ambiente, pero también hacía eco dentro de cada alma presente. Cuando el último acorde se desvaneció, el pastor se levantó. Su voz, suave pero firme, recorrió la sala. Hoy, mis hermanos, vamos a recibir la verdadera revelación de Dios. Hemos orado, hemos ayunado, y ahora es tiempo de actuar. Hoy es el día del paso final, el paso de la revelación. Las palabras flotaron en el aire como un susurro sagrado, calando en cada rincón del corazón de Ana. Ana sentía que algo poderoso se agolpaba en su pecho. Había una palpable expectativa, un cosquilleo en el aire que llenaba sus pulmones. ¿Qué vendrá?, se preguntaba, sintiendo el llamado del Espíritu. Mientras avanzaba al altar, el pastor invitó a todos a unirse a él. La revelación llega cuando nos acercamos, cuando nos entregamos por completo, no solo en cuerpo, sino en alma. El altar estaba adornado con flores frescas, velas ardiendo que crepitaban con fe. Ana se postró, haciendo eco del clamor de su corazón. En ese instante, sintió una conexión más allá de lo físico. Un suave resplandor llenó la capilla, como si el cielo se hubiera abierto. Con cada susurro de oración, las luces danzaban, como ángeles en el aire. Señor, te entrego cada carga, cada temor. Estoy lista para recibir tu milagro, exclamó Ana, dejando que las lágrimas cayesen con la certeza de que su súplica era escuchada. Mientras muchos se unieron en oración fervorosa, un silencio repentino invadió la capilla. Algo poderoso estaba por descender. Ana sintió una brisa fresca rodearla, como un abrazo tangible de lo divino. De repente, la voz del pastor retumbó con una certeza que retumbaba en los corazones: Dios no solo está aquí, Él está a punto de abrir los cielos. Ana contuvo el aliento, esa verdad le llenó de seguridad y alegría desbordante. Pero justo cuando se preparaba para recibir el milagro, un estruendo en la puerta hizo que todos volvieran a mirar. Un hombre desconocido, con el rostro lleno de angustia y desesperación, apareció. Con lágrimas en los ojos, clamó: he venido a buscar ayuda. Mi hija está en grave peligro, y no sé a dónde más ir. La atmósfera cambió en un instante. Ana sintió que el tiempo se detenía. ¿Cómo responderían? ¿Era este el verdadero momento de la revelación, dando la oportunidad de actuar en compasión y amor? Las almas comenzaron a unirse para un llamado urgente, un nuevo milagro estaba a la vista y Ana sintió que su propia fe era parte fundamental del desarrollo que harían ahora. ¿Cómo sería la respuesta de la comunidad ante este nuevo desafío? El profundo murmullo en la capilla se transformó en una atmósfera electrificada, donde el aire estaba cargado de emociones crudas y oraciones apresuradas. Ana miró a su alrededor, y en las miradas de sus amigos pudo ver la mezcla de temor y determinación. La desesperación del hombre resonaba en cada corazón presente, como un eco que pedía acción. El pastor, con firmeza,
se acercó al hombre. ¿Cómo se llama tu hija?, preguntó, su voz llena de suavidad y autoridad. Isabella, respondió el padre, dejando caer lágrimas calientes. La comunidad comenzó a congregarse alrededor de él, la fe en sus corazones brillando como un faro en la noche oscura. Ana sentía un ardor en su pecho, una necesidad inmediata de actuar. Se unió a Alvera y otros miembros de la congregación, formando un círculo alrededor del hombre. Vamos a orar por Isabella, dijo Ana con voz clara. No estamos solos en esto. La fe mueve montañas. Su confianza encendió el espíritu en los demás, y un sólido coro de amenes retumbó, uniendo cada súplica en un mismo clamor por un milagro. Mientras se hacían las oraciones, Ana cerró los ojos, concentrándose en la voz interna que la guiaba. Señor, sabemos que no hay nada imposible para ti, pedía. Sus palabras se entrelazaban con las de sus compañeros, formando un tapiz poderoso de fe colectiva. La brisa que antes había acariciado su piel parecía ahora tornarse en un viento de respuesta. Las luces del altar comenzaron a parpadear más intensamente, como si el cielo mismo estuviera ajustando su atención a la súplica ferviente de esa comunidad unida. Un susurro se expandió entre los presentes: Dios está aquí, Él está escuchando. El pastor, sintiendo esta conexión especial, abrió los ojos y miró al hombre con compasión. Hermano, la fe no solo está aquí para recibir, también para dar. ¿Te gustaría que todos nos unamos para ir a buscar a Isabella juntos? Al oír esto, una oleada de valor recorrió la sala. Ana vio cómo el rostro del hombre se iluminaba con una chispa de esperanza. Acepto, dijo, y su voz, aunque quebrada, resonaba con una fuerte determinación. La congregación se decidió en cuestión de segundos. Vamos a buscarla. Gritaron a coro, como si el mismo cielo estuviera respondiendo su llamado. Ana se sintió inflamada de una nueva energía. Debemos hacer esto juntos, en unidad. Esto no es solo un esfuerzo individual, Dios nos ha puesto aquí, en este momento, por una razón. Se dirigió a todos, llamando a su fe, a su compasión. Cada uno comenzó a prepararse. Se organizaron en grupos, listos para salir y llevar la luz a donde era más necesaria. Cada paso que daban hacia la salida era un acto de fe, un compromiso por hacer realidad ese milagro. Las palabras del pastor resonaban en sus oídos: a veces, la revelación de Dios no solo llega por medio de oraciones, sino a través de acciones valientes. Ana se dio cuenta de que este momento, aunque lleno de incertidumbre, podía transformarse en un poderoso testimonio de amor y unión. Juntos, podrían traer la sanidad y la esperanza de vuelta a Isabella. En su corazón, una nueva pregunta surgía: ¿sería esta la oportunidad que Dios había estado esperando para manifestar su gloria? Mientras cruzaban la puerta de la capilla, un clima de expectativa nos envuelve. Un nuevo desafío se asomaba, y con él, un descubrimiento divino estaba a punto de florecer. ¿La comunidad lograría el milagro que desenfrenaba la angustia? Mientras la comunidad se dispersaba en grupos, la emoción vibraba en el aire, dándole vida a cada paso que daban. Ana caminaba junto a Alvera, que sostenía una linterna, y sentía una mezcla de temor y esperanza. La oscuridad de la noche parecía intensificarse, pero su fe iluminaba el camino. ¿Cómo haremos esto?, preguntó Alvera, su voz temblorosa pero decidida. No lo sé, pero estoy segura de que Dios tiene un plan, respondió Ana, sintiendo como el peso de la responsabilidad giraba en su pecho. Con cada paso, la visión de Isabella, la pequeña que necesitaba su ayuda, se hacía más clara en su mente. Ana sabía que no podían rendirse. El grupo que lideraban se reunió en la plaza central del pueblo. Las luces de algunas casas titilaban en la distancia, mientras las estrellas miraban desde el vasto cielo. Debemos buscar en dos direcciones, dijo el pastor, extendiendo su mano hacia el sur. Algunos irán hacia el bosque, donde se la vio por última vez.
Otros revisarán las calles cercanas. Cada uno asintió, impelido por la urgencia de encontrar a la niña. Ana tomó una respiración profunda antes de dividirse en su equipo. Junto a Alvera y unos jóvenes valientes, se dirigieron hacia el bosque. Vamos a orar en cada paso que demos, propuso Ana, recordando las palabras del pastor. Era vital mantener su enfoque en Dios mientras avanzaban en la búsqueda. Al entrar en el bosque, la noche parecía envolverlos como un manto oscuro. Sin embargo, el canto distante de algunas aves resonaba en el fondo, como un eco de esperanza. Se detuvieron y unieron sus manos. La voz de Ana se alzó clara: Padre, sabemos que tú estás aquí con nosotros. Trae paz a nuestro corazón y guía nuestros pasos. Un suave viento les respondió. Ana cerró los ojos y, en ese momento, sintió que todas sus dudas se disipaban. Cuando abrieron los ojos, varios de sus compañeros estaban mirando hacia un claro en la distancia. Un susurro de vida vibraba en el aire, casi como si algo estuviera llamándolos. ¿Lo sienten? Hay algo aquí, exclamó uno de los jóvenes. Con recelo, se acercaron al claro. Al llegar, Ana se quedó sin aliento al encontrar una pequeña figura en el suelo. Era Isabella, con sus ojos cerrados, arropada en hojas y ramas caídas. La niña parecía tranquila, pero un destello de preocupación atravesó su corazón. Se acercó con cuidado, temiendo lo peor. «Isabella, ¿estás bien?», murmuró Alvera, agachándose a su lado. A medida que la niña comenzaba a abrir los ojos, Ana sintió que el tiempo se detenía. Era como si todo el camino que habían recorrido los había llevado hasta ese instante. El momento en que la comunidad, unida en fe, había luchado por la vida de Isabella estaba a punto de manifestarse. La niña, aún aturdida, sonrió débilmente. Ana sintió una oleada de alivio. Pero ese alivio se transformó en un súbito golpe en su corazón cuando Isabella susurró: «No puedo moverme». Ana sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. «No, por favor», gritó, su voz resaltando el dolor que la invadía. Al ver el miedo en los rostros de su grupo, recordó que la fe también exige acción. «Debemos llevarla a casa», dijo Ana, levantando rápidamente la mirada hacia el cielo. «Dios, te pedimos fuerza. No podemos dejar que esto termine aquí». Mientras se unían en un esfuerzo para ayudar a Isabella, una pregunta flotó en el aire: ¿qué secretos había reservado Dios aún por revelar en esta búsqueda? Una luz misteriosa brilló a través de los árboles, como si el mismo cielo estuviera respondiendo a su clamor. ¿Podía ser este el comienzo de un milagro aún más grande? Ana sintió que el aire se volvía más denso, lleno de una tensión casi palpable. Mientras sus compañeros levantaban a Isabella con suavidad, una ola de temor la invadió, pero se esforzó por reemplazarlo con fe. Miró a Alvera, cuya mirada estaba llena de determinación. «No podemos dejarla aquí», murmuró Alvera mientras ajustaban su posición, tratando de hacer que Isabella estuviera más cómoda. La niña apenas podía mantener los ojos abiertos, pero su respiración se hacía más constante. Ana ofreció su mano a Isabella y sintió que el toque de la pequeña comenzaba a calentar su corazón, llenándola de una esperanza renovada. «¿Puedes oírme, Isabella? Vamos a sacarte de aquí, estamos contigo», susurró, intentando transmitirle toda su fuerza. Con cada paso que daban hacia la salida del bosque, los murmullos de los jóvenes se convertían en un coro de oración ferviente. «Dios, trae sanidad a Isabella», decía uno. «Queremos que ella vuelva a casa», imploraba otro, mientras sus voces resonaban en el aire nocturno. Ana no podía dejar de pensar en las palabras del pastor sobre el poder de la oración unida. Se sentía viva con la fuerza de su comunidad. Mientras avanzaban, el claro se iba llenando de luz. Era como si las estrellas se unieran en un canto de alabanza. Las hojas meciéndose con la brisa parecían aplaudir su esfuerzo.
Todo era un recordatorio de que no estaban solos, el cielo estaba ahí, escuchando su clamor. Rápido. Necesitamos encontrar agua, aulló uno de los jóvenes, rompiendo el hechizo. Ana recordó un arroyo que pasaban al entrar al bosque. Por aquí, gritó, llevando al grupo hacia el sonido del agua burbujeante. Cuando llegaron, Ana se agachó junto al arroyo y llenó su mano con agua fresca. Isabella, tómalo, esto te ayudará, dijo con una voz firme pero llena de ternura. Al principio, la niña dudó, pero al ver los rostros expectantes de sus compañeros, sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. A medida que Isabella bebía, las dudas de Ana comenzaron a asomarse de nuevo. ¿Es suficiente? ¿Qué más podemos hacer?, pensó. Pero con esa súbita pregunta, una imagen de la comunidad unida emergió en su mente. Esa unidad había sido el pilar de su fuerza. Cada uno tenía un papel en este milagro. Continuemos orando, exclamó Ana, recordando lo que les había dicho el pastor. Se unieron una vez más en un círculo, esta vez en la orilla del arroyo. La fe era palpable, como una corriente eléctrica que pasaba de mano en mano. Las palabras de alabanza se elevaban al cielo, cada oración un ladrillo en la construcción de su esperanza. Mientras estaban allí, un susurro de palabras llegó a su corazón: no se preocupen, estoy con ustedes. Era como si Dios mismo estuviera hablando. Ana abrió los ojos y sintió el agua del arroyo fluir entre sus manos, trayendo consigo promesas de renovación. Isabella, ¿puedes intentar mover tus pies?, preguntó Alvera, la voz llena de cautela. En ese instante, la niña cerró los ojos y con un pequeño esfuerzo intentó mover sus piernas. Ana no podía contenerse, sintiendo la emoción desbordarse en su pecho. Esta acción, tan simple, parecía como si desatara un torrente de posibilidades. El grupo no podía dejar de animarla. Tú puedes, Isabella. Eres fuerte, gritaron entusiastas. Un rayo de luz atravesó la copa de los árboles, iluminando su alrededor. Aunque no había aún un milagro completo, sus corazones palpitaban al unísono, llenos de expectativa. Mientras todo esto ocurría, una pregunta flotaba en el aire: ¿cuán profundo era su anhelo de ver el poder de Dios en acción? ¿Y qué respuesta divina estaban a punto de recibir? Ana miró hacia el cielo oscuro, preguntándose si un milagro estaba a punto de hacerse evidente y qué forma podría tomar. El viento silbó suavemente entre los árboles, como si siguiera el hilo de la oración. En sus corazones, todos sentían la promesa de algo más, algo que aún estaba por revelarse. ¿Sería posible que lo que empezara como una simple búsqueda se convirtiera en una extraordinaria declaración de fe? Ana observó a Isabella, aún con los ojos cerrados, mientras luchaba por mover sus pies. La energía del grupo estaba vibrante, casi tangible, uniendo sus corazones en una misión divina. La voz de Alvera se alzó como un faro, instando a todos a creer aún más. Isabella. Estamos aquí. Tú puedes hacerlo. Las oraciones se mezclaban con el murmullo del agua, creando un canto sinfónico de fe. Fue entonces cuando un frescor sutil recorrió el ambiente, trayendo consigo una sensación de paz que despejaba las nubes de temor. Ana sentía una conexión profunda con cada uno de sus compañeros, como si cada latido de sus corazones resonara en un mismo ritmo. «Mira», exclamó otro joven, señalando hacia el horizonte. Ana levantó su mirada y vio como un rayo de luz dorada emergía de detrás de un grupo de árboles. La luz, brillante y cálida, parecía danzar en la distancia, como un eco de esperanza llena de promesas. «¿Qué será eso?», murmuró entre los murmullos de asombro. «Es un signo», susurró Alvera, su voz vibrando con emoción. «Un recuerdo de que no estamos solos en esto. Dios nos está viendo». Ana sintió como las lágrimas de gratitud amenazaban con inundar sus ojos. La luz no solo iluminaba el lugar,
sino que también reflejaba la fe que cada uno llevaba en sus corazones. Nadie se queda atrás, murmuró Ana con convicción. Isabella, ¿estás lista para levantarte? Tu comunidad te acompaña. La pequeña, aún con la mirada entrecerrada, pareció captar la energía alrededor y, con un leve movimiento, comenzó a esforzarse más. Ana, sintiendo que la fe en sus palabras era más fuerte que nunca, tomó las manos de Isabella. Estamos aquí para ayudarte a levantarte, dijo suavemente, transmitiéndole cada palabra como si fuera un abrazo cálido. Los demás también aceraron su apoyo, creando un círculo inquebrantable. Mientras los murmullos de oración aumentaban, Isabella abrió los ojos, brillantes como estrellas reflejadas. ¿Puedo intentarlo otra vez?, preguntó. La valentía en su voz reavivó el fervor en los corazones del grupo. Por supuesto, tú puedes, respondieron al unísono. Isabella tomó una respiración profunda y, con un esfuerzo visible, empezó a mover sus pies, sintiendo la tierra firme bajo ella. La multitud la observaba, conteniendo la respiración en un momento de anticipación sagrada. Ana sintió que cada movimiento de Isabella era como una danza, un baile entre lo humano y lo divino. Sin embargo, el aire fue cortado por un grito que provenía de la oscuridad del bosque. Un eco extraño resonó por el claro, casi como un desafío. Isabella, ten cuidado, gritó un joven, su voz cargada de un terror visceral. Los murmullos cesaron. La luz dorada parecía tambalearse por un instante, las hojas murmuraban inquietas como si presagiaran lo que se avecinaba. Ana sintió que su corazón latía furiosamente, pero en ese mismo instante, una certeza profunda empezó a crecer dentro de ella. ¿Qué es esto?, preguntó en voz baja, pero también sabía que, aun en medio de la incertidumbre, su fe debía ser más fuerte que cualquier sombra que se presentara. Podemos enfrentar cualquier oscuridad si estamos unidos, dijo Alvera, con una firmeza que parecía desafiar al mismo miedo. Sin embargo, el eco en el fondo del bosque parecía burlarse, preguntando si su fe era sólida. Ana miró hacia aquel oscuro abismo, sintiendo que algo crucial estaba a punto de desatarse. No solo la sanación de Isabella estaba en juego, sino que un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad estaba tomando forma. ¿Cómo podrían resistir lo que se aproximaba? ¿Sería este el momento en que su unidad se convertiría en un verdadero testimonio de la luz que llevaban dentro? La pregunta flotaba en el aire, desafiando su fe. Ana se sintió impulsada por la tensión en el aire. Algo estaba cambiando, y no solo por el gran grito que había resonado entre los árboles. Era como si la misma tierra bajo sus pies pulsara con una energía nueva. Miró de nuevo a Isabella, cuyas manos temblorosas se aferraban a las de ella, buscando apoyo, queriendo más que nunca unirse al coro de fe que resonaba a su alrededor. Isabella, cierra los ojos y escucha, le susurró Ana, dejando que su voz se convirtiera en un refugio. Siente la luz que te rodea, deja que te envuelva y te fortalezca. No estás sola. La pequeña asintió, dejando que la calidez del amor del grupo la abrazara como un manto protector. Mientras tanto, la sombra en el bosque parecía moverse con vida propia, desafiando la luz que comenzaba a expandirse en el claro. Las miradas se volvieron hacia la dirección del eco amenazante, una mezcla de temor y valentía. Alvera, con su voz firme y decidida, fue la primera en romper el silencio. No, no vamos a ceder. No con el poder que tenemos entre nosotros. Las palabras resonaron en las almas de cada miembro del grupo. Ana sintió cómo la fe colectiva crecía, expandiéndose como un fuego inextinguible. Recordemos lo que hemos vivido juntos, se unió otra joven, las veces que hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Esto no será diferente. De repente, como si el universo respondiera a su fe, los árboles comenzaron a susurrar de nuevo, pero esta vez su murmullo era diferente. Era un canto,
una melodía que se alzaba desde las entrañas del bosque, como si el propio lugar respondiera a la luz que emanaba de ellos. La tensión en el aire se transformó en una vibración armoniosa, creando un puente entre la oscuridad y la esperanza. Ana miró a sus compañeros, disfrutando de la fuerza que irradiaban. Juntos, se unieron en una oración, levantando sus voces en un clamor a Dios. Señor, líbranos de toda sombra, permite que esta luz brille en medio de la oscuridad. Cada palabra llenaba el ambiente de poder, transformando el miedo en alegría y la incertidumbre en fe. Isabella, sintiendo el calor de ese amor, abrió los ojos de nuevo. Se concentró en el sonido de las voces alentadoras y, con la determinación brotando desde lo más profundo de su ser, logró mover un pie. Fue solo un pequeño movimiento, pero lo sintió como si hubiera cruzado un océano. Más que alzarse, estaba comenzando a caminar hacia el cumplimiento de la promesa divina. «Lo lograste», exclamó Ana, inundada de gozo. Al instante, el resto del grupo estalló en gritos de alabanza, mientras la luz dorada resplandecía aún más. Pero justo cuando el clamor de júbilo alcanzaba su punto culminante, el eco del bosque volvió a retumbar, trayendo consigo una risa oscura, burlona. «¿Realmente creen que pueden desafiarme?», decía una voz profunda y resonante, surgiendo de las sombras. Ana sintió un escalofrío que le recorría la espalda, pero la luz que irradiaba de Isabella y sus amigos pulsaba con una fuerza inquebrantable. «¿Quién te atreves a desafiar?», respondió Alvera, su voz elevada y firme. El grupo, fortalecido por la fe que los unía, empezó a formar un círculo apretado alrededor de Isabella, las manos entrelazadas, como un baluarte de esperanza. Todo se volvió un instante de poder, donde la luz y la oscuridad chocaban, vibrando en una danza de confrontación. La incertidumbre se cernía, pero en medio del miedo, surgía una verdad poderosa. Ana sabía que lo que estaba en juego iba más allá de la sanación de su amiga, era la batalla entre el desánimo y la esperanza, el miedo y el amor, el caos y el poder divino. La pregunta vibraba en el aire: ¿quién se llevaría la victoria esa noche? Las luces temblaban, y Ana sintió que, detrás del eco de la sombra, había algo más aguardando un milagro. Pero, ¿podrían ellos mantener esa fe pura en el instante decisivo que se avecinaba? La pregunta resonaba en su corazón, desafiando su valentía en cada latido. La risa burlona se desvaneció por un momento, reemplazada por un silencio denso que parecía envolver el claro. Ana sintió como la tensión se cerraba alrededor de ella, pero no podía permitirse ceder. Con cada latido de su corazón, la memoria de todas las bendiciones recibidas revivía en su mente. Esa noche, lo que estaba en juego no solo era su fe, sino la fe de todos los que había conocido y amado. «Con fe podemos. Con fe lo lograremos», gritó Alvera, levantando sus brazos y atrayendo la atención de todos. La claridad en su mirada reflejaba una confianza que trascendía las sombras. Ana inspiró profundamente y, sintiendo como el amor y la esperanza se unían en ella, se acercó a Isabella. «Juntas, somos más fuertes. Cada mano que unimos, cada corazón que se eleva. No hay oscuridad que nos detenga», le dijo, mientras las otras chicas mantenían el círculo. Era un acto sagrado, un pacto de unidad hecho en silencio, pero que resonaba con poder. «Dios proveerá», clamó una voz desde el grupo. Las palabras retumbaron, como si el mismo cielo las hubiera tomado en sus brazos. Con cada afirmación de fe, la luz aumentaba, iluminando el rostro de Isabella que ahora reflejaba una confianza inesperada. «Vamos a cantar», ordenó Alvera, y sin más, comenzaron un canto, una melodía que se elevaba entre las ramas. Ana, sintiendo la vibración en su pecho, no podía más que unirse a ellos. Las voces eran una ola de amor que deshacía la frialdad de la risa burlona. Mientras el coro se intensificaba, las sombras parecían tambalearse. «Tienes que responder», gritó la voz profunda que aún intentaba aferrarse al miedo.
Pero ellos no se dejarían doblegar. «Eres vencido», respondieron al unísono. La luz brillaba intensamente, y Ana se sintió elevarse en el espíritu, conectando con algo más grande que ellas mismas. De repente, Isabella, impulsada por el fervor, se levantó. Su pequeño cuerpo temblaba emocionalmente, pero su determinación era como una roca. «Yo también creo», gritó con todas sus fuerzas. «Creo en el poder de Dios». Con aquel grito, un torrente de energía, un tsunami de luz, pareció emanar de su ser. La sombra en el bosque se retrocedió, sorprendida por el valor inesperado de aquella niña. En ese instante, Ana comprendió que la esencia del milagro radicaba no solo en el acto de levantarse, sino en el poder colectivo de la fe que brotaba de cada corazón presente. Juntos eran como un faro en medio de la tormenta. Un murmullo recorrió el bosque, esta vez reverente. Ana miró a sus compañeros, sus miradas reflejaban una mezcla de temor y asombro. El eco de las palabras de Isabella se quedó flotando en el aire. «La fe puede mover montañas», pensó, sintiendo la calidez del grupo envolviéndola. Pero justo en ese momento, la sombra comenzó a agitarse de nuevo, más oscura y más intensa. Ana se preguntó, ¿será que este desafío se intensificará aún más? La pregunta surgió fresca como un río de incertidumbre. La batalla espiritual que estaban enfrentando se adentraba en terrenos desconocidos, y aunque la luz les había dado fuerza, sabían que aún había caminos por recorrer. La risa burlona volvió a resonar, pero esta vez con un aire de incertidumbre. Era como si la sombra ahora temiera lo que había despertado, un pueblo unido, con fe impenetrable. Ana apretó las manos de Isabella y Alvera, sintiendo la fuerza de sus corazones latiendo al mismo ritmo. «¿Estamos listos para el siguiente paso?», preguntó Ana, con una mezcla de emoción y preocupación. La respuesta de sus amigos fue un asentimiento firme, y en ese momento, supieron que ningún desafío sería demasiado grande si estaban juntos. Pero, ¿qué les tendría preparado la oscuridad? ¿Sería un nuevo intento por quebrar su unión, o el principio de algo milagroso? El camino por delante estaba lleno de misterio. Las luces danzaban, y el aire craqueaba con la tensión del encuentro entre lo divino y lo oscuro. Con cada pulso de sus corazones, la pregunta vibraba, ¿cuál será el próximo paso en su jornada hacia el triunfo? La noche había caído y el claro estaba lleno de tensiones antagónicas. La sombra empezaba a moverse, como un oscuro presagio que prometía desafiar la luz que emanaba de la fe de Ana y su comunidad. Las voces que antes resonaban con alegría ahora temblaban con la incertidumbre. Pero Ana, aferrada a la mano de Isabella y rodeada de sus amigos, sabía que no podía ceder ante el miedo. «Estamos unidos en fe», dijo ella, su voz firme reflejaba la determinación ardiente de su corazón. Las manos de Isabella se aferraban con fuerza, y Ana pudo sentir las pulsaciones de esperanza en el pequeño cuerpo de la niña. La luz dorada que fluía de sus espíritus compartidos era como un escudo divino, impermeable a la oscuridad. «Vamos a seguir cantando, debemos permanecer enfocados», instó Alvera, guiando al grupo hacia una poderosa alabanza. Se unieron en un coro vibrante, sus voces entrelazándose en un acto de adoración, formando una barricada solidaria contra la desesperación que los acechaba. La melodía resonó en el aire, envolviendo el claro en un manto de fe. Cada nota se convirtió en una declaración de confianza, cada palabra un grito de desafío. La risa burlona de la sombra empezó a desvanecerse bajo la presión de ese clamor. Ana levantó su mirada hacia el cielo estrellado y su corazón palpitaba con la convicción de que algo estaba por ocurrir. La realidad comenzaba a retumbar con el eco de su fe y la atmósfera se cargaba de promesas. «Ven, oh luz. Apágame la oscuridad», gritaron al unísono, dejando que cada clamor se elevara como un incienso ante el trono divino. De repente, sintieron un temblor en la tierra, como si el mundo mismo respondiera a su súplica.
Las hojas temblaban y los árboles se mecían suavemente, como si el viento anunciara la llegada de algo grandioso. Ana, sintiendo que su espíritu se elevaba, hizo una pausa. ¿Qué nos has enseñado hasta aquí, oh Dios? ¿Cuál es nuestro propósito en el milagro? Reflexionó en su interior. Sintió la suave brisa, que parecía responderle, como un abrazo del cielo. Fue entonces cuando vio a Isabella, quien, con una fuerza renovada, se puso de pie. Fue un momento palpable. Un silencio sagrado invadió el claro mientras todos miraban la figura frágil pero decidida de la niña. Isabella, empujada por la fe que la rodeaba, comenzó a caminar hacia el grupo, un paso tras otro. Aunque tambaleándose, cada pie que se levantaba de la tierra vibraba con el poder de la creencia colectiva. Las lágrimas de alivio comenzaron a brotar en los ojos de Ana. Isabella. Exclamaron todos, susurrando su nombre como si fuera un canto de liberación. La luz dorada de la luna reflejaba su figura, acentuando la radiancia que emanaba de ella, y Ana sintió que ese camino hacia la luz siempre había estado trazado por Dios. «Eres un milagro, pequeña», dijo, abrazando a Isabella mientras ésta lograba sostenerse firme. En ese instante, la sombra se sacudió, y la risa burlona se transformó en gritos de desesperación. «No es posible. ¿Cómo pueden vencerme?». Resonó en el aire, pero Ana se negó a dejarse atrapar por el temor. «No hay sombra que pueda ocultar la luz de Dios», gritó con toda su fuerza. La comunidad se unió tras ella, fortaleciendo esa declaración. «Venceremos juntos», clamaron, formando una barrera impenetrable de fe. Sembrados en la unidad, el grupo empezó a avanzar hacia la sombra, caminando como un solo cuerpo, como un ejército de luz preparado para enfrentar cualquier oscuridad. Cuando se acercaron, la sombra arremetió con furia, pero el poder de su fe, unida y poderosa, la desgastaba. Ana, con la mirada fija en el abismo del miedo, sintió que, en cada paso que daban, se acercaban más a la manifestación de la promesa divina. Cada lágrima, cada plegaria, cada nota de esa canción de alabanza que habían entonado, formaban un puente hacia la victoria. «Juntos somos invencibles», pensó, sintiendo que la luz en sus corazones estallaría como un fuego de avivamiento. Una luz intensa y brillante surgió de cada uno de ellos, un fuego que desplaza la sombra y disipa la oscuridad. Y así, el último eco del miedo se desgastó, y la luz prevaleció, llenando cada rincón del claro. La sombra se disipó, como un sueño que se desvanece al despertar. Ana cayó de rodillas, y con su corazón rebosante de gratitud, dio gracias a Dios. Isabella la miró, una sonrisa resplandeciente iluminando su rostro, y Ana supo que ese no era solo su milagro, era el de toda la comunidad. Los murmullos de asombro se transformaron en gritos de júbilo y celebración. Se abrazaron, compartiendo el gozo de la victoria y el milagro de la vida que había florecido esa noche. De aquel bosque iluminado por su fe, Ana entendió que el camino de la vida no termina con una respuesta, sino que se transforma en un testimonio. La comunidad, que había unido sus corazones, se volvió un reflejo del amor divino, una familia en la fe que nunca estaría sola. «Dios es bueno», gritó Alvera, su voz resonando con fuerza. Y, mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, Ana supo que el verdadero milagro había sido la unión, la comprensión de que, en la vulnerabilidad, había poder y en la comunidad, el amor de Dios se expande. Era hora de compartir su testimonio. La historia de la fe de Ana y su comunidad fue la prueba viviente del poder sobrenatural que puede transformar vidas. Una historia que resonaría en los corazones, inspirando a otros a creer, a mantener la fe y a nunca rendirse ante la oscuridad. Finalmente, Ana se dirigió a su congregación, sus ojos brillantes llenos de emoción. «Este es el comienzo de un nuevo capítulo, y juntos, llevaremos este mensaje a donde sea necesario. Dios está aquí, y su amor nunca falla». Así,
La historia de milagros y esperanza continuó, creando un eco poderoso en el pequeño pueblo, un lugar donde la fe siempre brillaría, como faro en la noche oscura. Necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Este es el momento de mostrar tu apoyo, haz clic en el botón de suscribirse. También, deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más vidas sean tocadas por estos mensajes. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final y, por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más, únete a nosotros en esta misión divina.